de crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Carmen Navarro, bailando pogo, y un servidor, Daniel Acirón, vaciando el cargador del subfusil. ¡La causa del miedo! ¡Buena tirada! ¡Alguna escupida! ¡Yes, se anunció! ¡Ahora ya se muerto! ¡Silencio! ¡Silencio!
¡Yes! ¡Cristian Muñoz! ¡Ahora ya se ha muerto! ¡Silencio! ¡Silencio! Silencio de Último Gobierno sirve para arrancar esta emisión dedicada al punk. Una hora en la que vamos a escuchar punk del pasado y del presente. La excusa perfecta nos la facilita Tomás González, colaborador de esa web, ese gran archivo que es la Fonoteca y autor del libro Punk, pero qué punk. Buenos días, Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Vamos a intentar a lo largo de estos 60 minutos combatir la nostalgia al tiempo que facilitamos información sobre el pasado. Para eso contamos con una voz que lleva muchos años en activo y que en vez de relajar el ritmo sigue con proyectos nuevos que compartiremos contigo a lo largo de esta emisión. Nos referimos a Manolo Uboy. Buenos días, Manolo. Buenos días. Con los dos vamos a repasar lo que ha sido el punk en España y lo que sigue siendo. Algo que has intentado recopilar en lo que tú mismo reconoces, Tomás, es una guía incompleta. Era imposible hacerlo de otra manera, entiendo. Sí, además es que yo creo que personalmente incluso muestro un especial recelo al mismo concepto de guía, porque de alguna manera yo creo que siempre hay un sentimiento de insatisfacción cuando uno acude a una de estas guías buscando la mejor información sobre algún grupo en concreto y te puedes encontrar o bien que el grupo no está contemplado por el autor, o la información que aporta, pues bueno, pues es un poco incompleta, ¿no? Es decir, enumerar qué ha aparecido y demás. Y además es que bueno, como verás, tampoco el libro trata de hacer una descripción ni cronológica ni geográfica completa. Bueno, es verdad que se tratan unas escenas en concreto, habla de Madrid, el punk de los 80 en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña, pero ni se ha querido cubrir toda la geografía, ni tampoco se trata de cubrir todas las décadas, ni mucho menos. En ese sentido, es verdad que es un repaso quizás personal, ¿no? Como acostumbráis a hacer en la Fonoteca, en esta guía Punk, pero qué punk, se habla con los protagonistas, con los supervivientes de nuevo, se repasan los hechos y uno de los consultados ha sido Manolo Ubi para hablar de la UBI y para hablar de Comando 9 milímetros. ¿Cómo recibes el que a día de hoy todavía haya quien te pregunte por lo que hiciste hace 30 años? Pues supongo que será porque fue una buena época para la creatividad, porque y además la que nos tocó vivir a la mayoría de los grupos que empezaron aquí con el punk. ¿Cómo vivisteis en el capítulo sobre Madrid? Tomás habla sobre ese enfrentamiento que incluso llegó a estar animado por algunos medios de comunicación entre el punk y la nueva ola. Es cierto que tú estuviste en una posición transversal, al final entiendo que reuniéndote con quienes tenían algo que aportar, militasen donde militasen. ¿Era un enfrentamiento tan crudo como lo pintan las crónicas actualmente o al final todos convivíais en lugares? ¿Qué va? Si al final todos nos juntamos en los bares y además tenemos unas relaciones bastante amigables entre todos. Lo que ahora que la gente, me parece que la memoria de pez no funciona mucho. Vamos a repasar estos años haciendo sonar música que también puedes disfrutar ahora en directo. Es el caso de Último Gobierno, la primera canción que escuchábamos, Silencio, escogida por Tomás González. Cuéntanos más sobre Último Gobierno, Tomás. Sí, Último Gobierno es una banda mítica, es uno de los históricos de los 80, son de Burgos y bueno, la feliz noticia es que están de vuelta y además con una actividad frenética.
actividad tanto en la reedición de discos, con nuevas grabaciones, recuperaciones de maquetas o de primeros conciertos y de publicación de nuevo material compartidos con grupos internacionales de Venezuela, ingleses. Tomás, es tocayo mío también, vive también a medio camino entre Madrid y Burgos, y también colaboró activamente en la redacción de la biografía que tenemos en la web. Yo creo que es uno de los últimos gobiernos, es uno de los ejemplos de quizás lo que algunos llamaron hardcore, o algunos el D-Beat, lo más parecido a Discharge, una cosa GBH. Yo creo que es uno de los exponentes, de los ejemplos más claros que hemos tenido aquí desde los 80, como te digo. Quiero ir a Roma a matar al Papa, Escorbuto crónico, segunda elección de Tomás González, a quien le hemos pedido que para ilustrar esta entrevista escogiese 5 canciones, 5 temas punk que el mundo merece conocer. ¿Por qué Quiero ir a Roma a matar al Papa? Bueno, pues mira, quizás me sirve además como ejemplo para demostrarte el carácter de incompleto de la guía, porque una de las sorpresas que me he llevado, las sorpresas gratas que me he llevado a la hora de elaborar el libro y completar el archivo de la fonoteca es ir descubriendo escenas en sitios que no esperabas. Pues uno de ellos es precisamente en Canarias. En Canarias, en el capítulo que dedicamos un poco al punk que estaba fuera de esos 3 centros, de esos 3 epicentros de los que te hablaba antes, pues no es Escorbuto Crónico la banda que escogimos, hemos escogido a Familia Real, que es otro de los puntales, pero Escorbuto Crónico a la vez, un grupo de La Laguna, con militantes, con componentes que finalmente se trasvasaron a Guerrilla Urbana, que tuvo luego mucho mayor recorrido. Pero como te digo, es un ejemplo de una banda que está muy lejos de estos centros de Madrid y demás, y sin embargo, como puedes comprobar, tiene temas pelotazos como Quiero ir a Roma a matar al Papa. En esta guía, en este punk, pero qué punk, que edita la fonoteca y que tú escribes, reconoces la pasión que sientes por el género ya desde pequeño, recopilando todo tipo de material, ya no solo cassettes y discos, sino también memorabilia de todo tipo. ¿Cómo es para ti, desde esa posición de fan, encontrarte con Azagra, quien ilustra este libro de la misma manera que lo hizo con discos de muchas de esas bandas pioneras del punk en España? Bueno, sí, efectivamente, la colaboración con Azagra, todo un lujo, por otra parte, es fundamental, yo creo, en el propio espíritu de lo que se quería hacer con el libro. Como dices, Azagra dibuja toda esa época, todos esos 80, pero ya no solo el punk, o sea, a través de los tebeos de Pedro Pico y Pico Vena,
uno puede tener una descripción o ver qué es lo que se cocía en la Barcelona de aquella década, todas las protestas, los movimientos ocupas, colectivos sociales, un sinfín de cosas. De hecho, Azagra mete como protagonistas a muchos de los músicos de entonces, a personajes como de Decibelios, de Tijuana in Blue. En algunos momentos comparten protagonismo en las historias con Pedro Pico y Vena, el punk y el skin, que eran los protagonistas de verdad de la serie, ¿no? Y bueno, como bien señalas, además, el trasvase de la colaboración o la participación como protagonista del punk de aquella época, en el caso de Carlos Azagra, es la de ilustrar discos, portadas de muchas de estas bandas, pues desde Tijuana in Blue, Antidogmatics, etcétera, Lodi Social. El poder contar con él, no solo en el diseño de la portada, que ese sí que ha sido especial para este proyecto de la fonoteca, no solo con la portada, como te digo, sino los propios dibujos, pues ha sido un lujo el poder colaborar con él. Además, tengo que indicarte que en algunos casos, algunas de las biografías que hay en la fonoteca y en el libro tienen la participación del propio Carlos Azagra a partir de sus recuerdos. O sea, porque, por ejemplo, contaba que vivía justo encima en Santa Coloma, vivía encima del bar, un disco bar que se llamaba el 81, quiero recordar, donde se encontró a gente como Decibelios, a Olor Insoportable, que luego fueron Pisando Fuerte. O sea que él comparte esa pasión por la música, ha sido protagonista activo, le ha consultado en algunos casos. Y luego hemos tenido también ocasión de colaborar con él en otros proyectos en los que participaba la fonoteca, como ha sido la reedición de maquetas por parte de Vómito Punk Record, por ejemplo, de Pisando Fuerte. Él hizo la portada y aportó muchos de los dibujos que tenía entonces. O sea, ha un auténtico lujo, como te digo. Si hablamos del origen de las pasiones, en tu caso, Manolo, ¿qué recuerdos conservas de esas primeras cintas, esos primeros discos que llegan a ti, que te acaban convenciendo para montar un grupo y no dejarlo ya en el resto de tu vida? Hombre, básicamente la base de los grupos que monté pues fueron escuchar en la radio los Sex Pistols. Eso es la primera fase. Y luego a partir del día ese pues se encendió una chiripita en mi cerebro y que barrió el resto de mi cerebro, con lo cual sigo retrasado mental un montón de años. En el caso de Madrid se suele hablar, podríamos decir a estas alturas incluso en la crónica oficial, de la importancia que tuvo el Rastro como lugar de encuentro y de intercambio de música. ¿Qué otras vías utilizabas tú, Manolo, para descubrir nuevos grupos, para escuchar la música que se estaba haciendo fuera de España? En el Rastro había un tipo que se llamaba el Drácula, que la verdad es que el tipo debía estar en todos los libros, porque es el que acercó la mayoría de los grupos punkis de fuera de España a Madrid a través de cintas de bastante mala calidad, pero que no existían en este país. Trajo el tío, se dedicaba a viajar a Londres, compraba discos, los grababa y vendía cintas que eran 200 pesetas, algo así costaban. Y gracias a ese tipo de cintas, pues todo el mundo llegó a conocer a GBH mucho antes de que sacara aquí disco en España. Y eso se ha olvidado. Y a día de hoy, que siguen existiendo sellos independientes que siguen peleándose por dar a conocer nuevas bandas, podemos hablar de uno de los más veteranos con quien tienes estrecha relación, que es Potential Hardcore. ¿Por qué no se consigue tanta representación como la que podían tener antes? ¿Cómo un sello como Dro pudo llegar a hacerse tan grande naciendo de la independencia, y hoy en día los sellos independientes tienen un público mucho más pequeño y no consiguen dar el salto al público mayoritario? Tienen su pequeño nicho y van orbitando en torno a él. Porque antiguamente se vendían discos y ahora no se venden discos. Ahora la gente puede conseguir cualquier canción de cualquier grupo que le guste a través de Internet. Entonces, ¿para qué vas a comprarte el disco si tienes Internet completamente gratuito? Antiguamente no existía ese tipo de vías para conseguir la música gratuita. Había que comprar los discos. Entonces, claro, la gente que fabricaba vendía. Ahora la gente que fabrica no vende, porque no tiene público que los compre. Quienes escucháis Espíritu de Rock and Roll sabéis que nosotros reivindicamos el plástico como formato para escuchar música, y por eso hoy Tomás González se ha traído esas 5 canciones de punk que el mundo debe conocer en plástico, que gira ya en el tocadiscos. Lo he intentado, lo he dudado, pero nunca lo he logrado. Creer algo más allá de la propia realidad.
Escuchábamos Nunca cambiaré de Radical Hardcore. ¿Qué más nos puedes contar de Radical Hardcore, Tomás? Pues mira, Radical Hardcore sí que está tratado con un poco más de detalle en el libro, y es un ejemplo de... Este disco es del 88 y es un ejemplo de un grupo en el que, bueno, como ves, este hardcore disparado, espídico. Sin embargo, es más bien el estilo, la música que propusieron en su primer disco, que es el que os he traído. Sin embargo, luego fueron evolucionando y están también en activo, vienen a Madrid, además dentro de poco, y han ido, como te digo, evolucionando, pasando por influencias del metal, versiones personalmente para mí un poco más duras. Y sin embargo, bueno, pues tienen el mismo espíritu combativo y de protesta que tenían en finales de los 80, que fue cuando empezaron. Pertenecerían un poco a esa segunda ola después del rock por utilizar la etiqueta de rock radical vasco. Vienen en una segunda oleada, cuando ya los grupos, digamos, pioneros llevan ya unos cuantos discos y demás. Pero vamos, es una descarga de rabia y de odio, ¿no? Una vez más se habla de esa etiqueta del rock radical vasco en esta guía punk, pero ¿qué punk? Y se enfrenta a través de la autenticidad a los grupos madrileños. Se llega a hablar, incluso si no me falla la memoria, creo que eres tú, Manolo, el que habla de cómo los grupos vascos os miraban con cierto recelo a los madrileños hasta que se confirmaba vuestra autenticidad, ese palabra tan peligroso, el de la autenticidad. ¿Cómo era ese rasero exactamente? No, la primera vez que fuimos al País Vasco fue, creo que tocamos con Basura, con Bulpes, con un montón, sí, con los un montón de grupos, en un colegio, el Colegio Mayor Montecabras. Y la verdad es que no hubo ningún tipo de miradas raras. Llegamos ahí, nos emborrachamos todos juntos y estaban felices. Era mucho más sencillo que ahora. Aprovechando la publicación de esta guía incompleta, nosotros hacemos un repaso desordenado. Antes hablabas de la pasión que había y de las ganas que se tenía por acercar la cultura y de la creatividad como algo que fluía. Entiendo que esto fue lo que permitió que programas como La Bola de Cristal llegasen a acoger a grupos punks como Escorbuto o Decibelios. Hoy es impensable imaginar en televisión española la presencia de cualquier grupo con sus letras y con su actitud. ¿Cómo era estar en una ventana mayoritaria sabiendo que en casa había quien se iba a escandalizar viéndoos en el televisor? Si es que el problema que tenemos ahora mismo es que vamos marcha atrás en vez de marcha adelante. Entonces, en esa época, como era una época de apertura total y disfrutábamos de esa apertura, pues la gente no tenía ningún tipo de complejos a la hora de sacar ese tipo de grupos en la tele, por ejemplo. No había ese tipo de complejos que hay ahora, ni ese tipo de presiones que hay ahora desde el círculos políticos. ¿Cómo creéis, si seguimos con este repaso de canciones que nos has preparado, Tomás, que serían recibidos hoy un grupo como Cocadictos? Bueno, no creo que fuesen ni siquiera recibidos, como contaba Manolo. No lo sé, es verdad, es que hay una actitud... Es verdad que luego ese buen ambiente que se vivió en las televisiones y demás siempre tenía sus momentos bajos, ¿no? Pues eso me estaba acordando cuando hablábamos afuera del micro de la historia de las Bulpes y demás, todo el escándalo que trajo. Claro, me imagino que en el fondo es eso, o sea, ahora no vivimos ni siquiera, ya no por los contenidos, es que creo que tampoco tenemos programas musicales en televisión tampoco, o sea, no hay esa posibilidad, ¿no?, de mostrar esa ventana que hablabas tú. O sea, que no lo sé, sí, quizás vayamos hacia atrás, como dice Manolo.
Fieles siempre al vicio, cocadictos, sonaron ya en anteriores emisiones de Espíritu de Rock and Roll. Te recordamos que a través de Bazofia Records puedes hacerte con sus grabaciones que marcan lo que significó el punk para una ciudad como Zaragoza. Estamos hablando de este punk, pero qué punk, editado por La Fonoteca y escrito por Tomás González, y os queremos animar a que el jueves os paséis por el Molar a las 7 de la tarde, ya sabéis, en la calle de la Ruda número 19, a el coloquio que tendrá lugar y en el que participarán, además del autor Demi, del grupo La Stasi, y Monje de Larsen. Para quienes no podáis acudir el jueves, el viernes habrá otro tipo de coloquio, porque al final en los bares se acaba hablando, toquen al volumen al que toquen las bandas. Este tendrá lugar en el Burli y participarán Vigilante Gitano, Obediencia y un grupo mítico de los 80, tratado con cariño además en esta guía incompleta. Las 3 bandas en directo en el Burlitzer el viernes 13. Si repasamos las páginas de este punk, pero qué punk, llama la atención el tratamiento que se hace de una época en la que la convivencia era algo habitual. A mí personalmente me llamó mucho la atención algo que no sabía, y es que la UBI compartisteis gira con Loquillo y los Trogloditas, y lo cierto es que hay una amistad entre quienes erais miembros de la UBI y quienes eran trogloditas por aquellos tiempos. ¿Qué público acudía a ver esas giras en las que Loquillo y Manolo Ubi se subían al mismo escenario? Pues la historia fue a partir del mismo manager, porque era el Pito. Pito era manager de Trogloditas, de Alaska, de un montón de gente. Bueno, realmente Pito era el manager de todos los grupos que funcionaban en este país, la verdad, porque eso era una especie de mini mafia, ¿sí? Que era todos los grupos y funcionaba en todos los festivales. Y entramos a pasar a formar parte de la escudería del Pito, de Pito Cubillas. Y entonces nos metió, claro, hizo una gira con Loquillo, nos metió de teloneros, que era muy curioso porque llegábamos ahí y teníamos una mesa diferente. La nuestra era una mesa como de juguete y la de Loquillo era como de un Rolls, era el Rolls de las mesas. Y entonces nada, pues nosotros jugábamos con nuestra mesita, tocábamos ahí de teloneros y luego nos íbamos de marcha cuando terminaban los conciertos de Loquillo y de Comando, nos íbamos de juerga con los músicos. Claro, entonces ya, a partir de entonces surgió una buena amistad con ellos, y por eso también, por ejemplo, Jordi formó Los Corazones Negros con el Pollo, etcétera, etcétera. Sí, hubo una serie de interacciones ahí con los músicos que hasta ahora siguen funcionando. Otro de los momentos, a mi juicio, más interesantes que se reseñan en esta guía es 1987, cuando Manolo Ubi y el Pollo entráis a formar parte del grupo que acompaña a Ana Curra en ese Volviendo a las Andadas, un disco publicado en ese mismo año por Hispavox, que es presentado y del que formáis parte, tanto en la grabación como en las actuaciones. Os animamos a que echéis un vistazo a internet, encontraréis algunos vídeos jugosos. ¿Cómo es el recuerdo que conservas de esos escenarios que recientemente volviste a compartir con Ana Curra en esa gira en la que se recuperaba el disco de Parálisis Permanente, El Acto? Bueno, el Volviendo a las Andadas fue casi una casualidad, porque Ana y nosotros nos conocíamos desde hacía 1000 años, de Rocola, etcétera, etcétera, y luego también coincidíamos mucho en los locales de Tablada, de Tablada 20. Y a partir de Tablada 20 fue cuando contactó con nosotros y dijo que le gustaría tener un bajista y guitarra de los que estábamos con Comando en esa época, y nosotros como encantadísimos. Entonces se grabó, yo creo que estuvimos un mes ensayando, y al mes se grabó el disco de Volviendo a las Andadas. Y luego hicimos una pequeña gira, hicimos algunas televisiones y algunos programas y poco más. Mientras buscáis ese vídeo en televisión, una actuación memorable, nosotros seguimos con el repaso a las 5 canciones escogidas por Tomás González. Llegamos a Obediencia, un lanzamiento reciente. Sí, bueno, este disco en concreto tiene creo que es desde el 2011, pero efectivamente, a diferencia de los otros grupos que te he traído, es un grupo que está, bueno, ha empezado desde el siglo XXI, como decíamos en la guía. Eso para nosotros ya es reciente. Eso ya es reciente. Y bueno, es un grupo, tiene miembros de Obediencia, de la Joana, la cantante, es también cantante de Juana Chicharro, y ha participado en grupos con Mugletone, como X-Prize y demás.
Y bueno, yo creo que es también un contrapunto a la música que te he traído de los 80 y que creo que es un punk oscuro de letras de vacío existencial, de claustrofobias personales y bueno, muy muy interesante. Los graba Mario de Mule Train, con lo cual él tiene un toque especial, un lo-fi buscado a propósito, con la voz de ella amortiguada. Yo creo que es muy muy interesante. Si a tus amigos no les gusta la música que escuchas, cambia de amigos. Dando vueltas por la ciudad, hoy que la vas a jugar. Me da igual, todo me da igual, no me podrás engañar. ¿Qué más nos da? Nunca jamás. Te va bien o te va muy mal, nada puedes cambiar. Me mires bien o me mires mal, me gana siempre igual. ¿Qué más me da? Me dará siempre igual. No quiero ser tu mamá y nada puedes esperar. La vida te enseñará en la velocidad. Sangre en la pared, tú creías ser siempre el rey. Mañana comprenderás que eso no es verdad, que eso no es verdad. Sigue habiendo música en la radio, huele a muerte en el telediario. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Y vuelvo a disfrutar de la velocidad. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Vuelvo a disfrutar de la velocidad, pura velocidad, de la velocidad. Hablamos de formatos, hablamos del rastro, hablamos de cintas grabadas, hablamos de Internet. Tenemos que ser sinceros, ha estado sonando el plato, han sonado los 5 discos que traía Tomás González directamente, con la aguja hincada sobre el surco. Pero
al hacer sonar la UBI, tenemos que recurrir a Internet, ese lugar en el que casi todo se encuentra, y es que es imposible comprar un disco original de la UBI en vinilo sin empeñarse, pues por lo menos durante 2 o 3 meses. ¿Cómo se puede poner solución a esto, Manolo? ¿Cómo se puede hacer accesible el material de la UBI otra vez? Pues yo no podría comprarlo si tuviera que comprar mi disco. Tendría que pedir un préstamo. La historia es la siguiente. Yo, a través del Viva el Punk, intenté llevar la mayoría de las bandas cuyos discos eran hipercaros, pues a un solo CD, y que todo el mundo tuviera acceso con una buena grabación y un buen sonido a ese disco. Y el problema es que se hicieron tan poquitas copias de cada disco, tampoco se vendía tanto como decías tú, ¿ves? Se hacían tan poquitas copias que subieron de valor muy rápidamente. Entonces ahora es casi imposible comprarse un disco por menos de 100 euros, 70 euros, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer con la UBI ahora es recuperar todo lo que, incluso las maquetas, grabaciones cutres, etcétera, etcétera, en un vinilo que sacará Miguel Ángel de Lollipop, que supongo que en 6 o 7 meses estará terminado, porque ahora se tardan bastante, las fabricaciones de vinilo tardan bastante porque hay bastante demanda, entonces las fábricas te dan plazos demasiado largos. Y luego Subterfuge también va a sacar el mítico EP este de Lo que necesita es Pan Rock, que es del cual sale el tema este de velocidad. Lo reeditaremos con una portada diferente y supongo que haremos también una tirada porque, según me decía Carlos, le habían pedido discos de Sudamérica. O sea que por eso se me iluminó la idea de volver a sacarlo porque me habían pedido de una gira que estuvo por América, le habían pedido ese disco como locos. Precisamente en México me comentabas antes a micro cerrado que se ha reeditado recientemente el Viva la Punk, el compilado que hiciste. Se ha hecho un pirata en 2 discos de Viva la Punk. Mientras este material vuelve a salir a la luz y es accesible a los bolsillos normales, tú sigues grabando nuevos temas y en los últimos meses te has juntado con una banda madrileña, diríamos que jóvenes, pero ellos saben que no lo son tanto, que son Macarrones. ¿En qué momento decidís juntaros Manolo Ubi y Macarrones para hacer temas? Pues resulta que un día me llamó Andrés, me propuso hacer de actor en un tema. Entonces digo, bueno, yo estoy de acuerdo de hacer de actor. ¿Qué tema es? Pues uno que se llama Grotesco. Digo, bueno, pues hago de actor, pero ya que hago de actor, pues vamos a grabarlo con mi voz, porque así puedo actuar bien, ¿no?, mientras lo canto. Y nos juntamos a grabarlo y quedamos todos tan contentos que decidimos hacer más temas. Entonces me juntaba de vez en cuando en casa de Andrés, me enseñaba temas nuevos, lo grababa con un microfonillo pequeñajo, metía voces nuevas y de ahí han salido como 4 o 5 temas que formarán parte del primer EP que haga con Macarrones, que se llamará, y vamos a llamarnos los M&M's, que era Manolo Ubi y los Macarrones, pero sonaba como muy de niño pequeño, ¿no? Es como los Hugo y cosas así. Y digo, pues casi nos llamamos Manolo Ubi y los Macarrones y por lo menos que sirve de algo mi nombre. Tan solo se confundió de madrugada. Soñaba algo mejor que no llegó. Creía que era un animal de alguna raza especial. Pensaba en algo mejor, se equivocó.
De madrugada, en primicia mundial, escuchas a Macarrones y a Manolo Ubi juntos en un EP que verá la luz pronto. Nosotros aprovechamos que tenemos aquí a Manolo para poder escuchar algunas canciones como avance a ese EP. Mientras tanto, repasamos cómo fueron esos orígenes en la técnica. Nos dices que son los Sex Pistols los que vuelan tu cabeza y los que te hacen meterte de lleno en el punk rock, pero ¿qué te lleva a escoger instrumento y a aprender a tocarlo? Pues en el colegio hicimos un festival de grupos de versiones, pero como no había grupos, pues tuvimos que hacer las de versiones de los Beatles y de Elvis Presley y de grupos rockabilis. Y en el grupo que montamos, yo tocaba el piano porque mi madre era pianista y tenía 4 nociones básicas de piano. Ajá. Pero no había bajista, entonces tuve que dejar el piano para esos conciertos y aprender a tocar el bajo. Solo por esa casualidad. Y como en el caso de los Clash, ¿te ponías discos e intentabas tocar encima de esas líneas de bajo o cuál fue el método a seguir? Pues cogía el primer disco de Ramones, le quitas tú un canal y tienes todo el bajo. Bajo y batería, ya básicamente. Y luego pues 5 escalas de rock and roll, que son las típicas de toda la vida, las del Johnny B. Good, y 4 o 5 escalitas más de Ramones y punto. Ramones precisamente es el grupo que se suele citar al hablar de Comando 9 milímetros. Tú has comenzado hablando de los Sex Pistols. ¿Qué otros grupos han sido fundamentales para ti a lo largo de estos años? A partir de Ramones y Sex Pistols, pues toda la nueva ola de grupos ingleses del 77. Pues de Vascos, Siouxsie, etcétera, etcétera. Y luego algunos americanos como Ramones y toda la base de rock and roll americano de los años 30, 40 y 50. Para los Macarrones, hasta en el nombre se hace obvio que comparten esa afición por los Ramones. Los caminos se acaban entrecruzando y dan lugar a esta grabación conjunta de Manolo Ubi y los Macarrones. Asesinos del
Las actitudes violentas, algo completamente relacionado, podríamos decir inseparable del punk, están cada vez más condenadas. Siempre que tenemos la oportunidad sacamos el tema. Hemos hablado aquí con casi todos los que han sufrido la censura de alguna u otra manera sobre lo políticamente correcto. Queremos recordar la claridad con la que Enrique Villarreal, el Drogas, habló sobre el uso actual de la violencia, y queremos preguntarle también a Manolo Ubi, quien estuvo al frente de un grupo que se llamaba Comando 9 milímetros, que en algún momento tuvo que renunciar al 9 milímetros precisamente por ser políticamente correctos. Sí, fue una decisión que fue, así dijo Pito, que fue el que era entonces nuestro manager, al grabar para CBS, yo creo que CBS estaban un poco acojonados con lo del 9 milímetros. Y Pito nos propuso, por favor, quitar el 9 milímetros porque va a ser más fácil que saquen el disco y se pueda vender algo. Y fue nuestro gran error, claro, meter el Comando a secas, porque ya parecía otro grupo. Lo cierto es que fue algo temporal y a la historia habéis pasado como Comando 9 milímetros, y en una época en la que también había otros grupos como Parabellum. No sé, no he tenido la oportunidad todavía, Tomás, de leer el libro completo, si hay hueco para Parabellum en esta guía. No está, porque además no hemos podido todavía completar la biografía para la web. O sea que no, yo tengo discos de Parabellum, pero no lo hemos incluido, ¿no? Aprovechamos para recomendar ese En pie de guerra, un disco interesante, incluso con pasajes orquestales hechos por una banda punk. ¿Qué otros discos tienes en mente? ¿Qué otras fichas hay que publicar en la fonoteca? Esa base de datos que sigue creciendo para alimentar la curiosidad de los cibernautas. Bueno, tenemos muchas y además están ya en proceso de elaboración. Antes hemos hablado del punk canario y en concreto pues tenemos muy avanzada, por ejemplo, de un grupo mítico que no está, como es Guerrilla Urbana o Rebaño de Dios, por ejemplo. Y luego aquí, por ejemplo, en la escena del punk de Madrid nos sigue faltando mucha gente muy importante, o Xpou, PVP... Como te digo, la fonoteca es un trabajo esforzado, es muy artesanal, somos pocos y además, bueno, también nos intentamos que, aunque no estén todas las que quisiéramos, sí que estén al menos lo más rigurosas y más completas posibles. En ese sentido, es el acercamiento precisamente de los que las redactamos a los protagonistas, bueno, como Manolo en este caso, más que como una relación de fan y de protagonista de aquella época o de músico, simplemente para que haya alguien que efectivamente esté velando de que los contenidos son al menos los más rigurosos y completos. Esta semana la podéis dedicar al punk y después de escuchar este programa acudir a la presentación que tendrá lugar en El Molar, en la calle de la Ruda número 19. Tomás González, Demi de la Stasi, y Monje de Larsen estarán hablando sobre lo que es el punk y lo que fue tiempo atrás. También os animamos a que, si tenéis curiosidad por conocer la música de Macarrones en directo, os paséis por Gruta 77, pues allí estarán presentando un LP anterior a estas canciones que estamos escuchando en primicia, a las que se suma Manolo Ubi. Antes de llegar al final, me gustaría pediros una breve reflexión, siendo que el tema impide que sea breve, sobre la utilidad del punk hoy en día. Hemos hablado sobre el nicho, hemos hablado sobre los flujos de creatividad que se pudieron dar hace 30 años. A día de hoy, ¿el punk para qué sirve? ¿Qué canaliza? ¿Y canaliza? Pues supongo que la inconsistencia de la sociedad actual y la presión que ejerce los grandes bancos y los grandes mafiosos sobre la gente joven. Yo creo que es la base que tuvo el punk en su día y que ahora se ha recuperado por los nuevos grupos que hay. Una época que los grupos de punk desaparecieron más o menos o se tomaron, fueron casi más políticos y ahora vuelven a ser sociales. Sí, yo me uniría un poco a la línea de Manolo. Yo creo que más allá de la pura transgresión musical y estética, ¿no?, que trae el movimiento, yo me quedaría con ese canal que abre de crítica y de protesta y, bueno, cuando menos de que de manera el individuo tenga esa posibilidad de cuestionarse o de preguntarse sobre cosas aceptadas socialmente, rutinas o inercias sociales o impuestas por estamentos,
que yo creo que es muy sano, o sea, sinceramente, tener ese espíritu crítico y esa posibilidad de cuestionarse y bueno, y de participar, ¿no?, en la construcción de esto. Ha sido un gusto poder teneros en esta mesa, en esta quinta planta del Círculo de Bellas Artes, poder charlar sobre el punk y sobre el futuro de un género que disfrutamos, y espero que podamos hacerlo con próximas excusas. Gracias por venir a los dos. Gracias a ti, Dani. Nos vamos a despedir haciendo sonar a Manolo Ubi y Los Macarrones. Esto es Resurrección. Un beso. La buena suerte se perdió, no estaré en tus brazos esta noche. El ojo ven, ya no observa nada. Sonaba marco en la estación de los creyentes sin razón. No malgastar una sola palabra. No tengo tiempo para ti, ni quiero dudar sobre mí. El día al fin, todo esto se acaba. Dime si tú estarás aquí. Dime si tú estarás aquí. Nunca llegaremos a Plutón, errante soy en esta galaxia. No tengo nada que ofrecer, dime qué haremos esta vez. Resurrección, resurrección. No queda tiempo para ti, que nunca dejas de sufrir.